con nosotros Carolina Gracing para hablar de este libro casi lujoso, diría, que habla de cristianismo en América Latina y el Caribe, uno de más de la Universidad de Edimburgo, que ha editado una serie de investigaciones y de trabajos. Así que bueno, Carolina, gracias por estar aquí en Ciudad Viva. No, gracias a ti por la invitación, es realmente un gusto acompañarte en esta mañana. Y realmente en el Instituto de Sociedad y Religión de la Universidad Católica estamos muy contentos con la publicación de este libro, no solo porque, como tú decías, lo coordinó, lo editó y lo publicó la editorial de la Universidad de Edimburgo, sino porque este forma parte de un proyecto muy amplio que pretende dar cuenta o mapear el cristianismo en el mundo. Este es el libro número 6 de una saga de 10, porque los tomos refieren al cristianismo en los continentes, y hay continentes muy grandes que ameritan entonces a que haya más de un tomo por ese continente, o sea que es una publicación de largo alcance. Aparte vemos que eso es lo que tiene que ver con... Nosotros lo recibimos el otro día con Néstor, ¿no?, da Costa, y nos sorprendimos porque hace tiempo que no recibimos un libro de tapadura, de esas hojas que son un placer pasarlas, entonces eso también nos tiene muy contentos. Y además porque, bueno, es un libro, es un proyecto tan grande, y eso hace que compartamos marquesina, por decirlo de alguna manera, con una cantidad de cientistas sociales, no solo de América Latina y del Caribe, sino del mundo. Entonces, ¿y por qué es importante, Carolina, estudiar o plasmar en papel cómo está en estos momentos el cristianismo en el mundo? Y bueno, digamos, es una de las corrientes religiosas más importantes, entonces eso se ha extendido de una forma muy grande por todo el mundo. Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso de América Latina es el país cristiano por excelencia, y entonces lo bueno que tiene también este texto es que hay un capítulo introductorio en donde, por medio de muchas gráficas y cuadros, se da cuenta cómo ha evolucionado sobre todo el cristianismo en el continente entre 1970 y el 2020. Y si bien, por ejemplo, el catolicismo ha sido prioritario desde el siglo XVII, a partir de 1970 se ve un cambio significativo, sobre todo por las nuevas corrientes dentro del cristianismo. Claro, cuando tú decís, vamos a aclarar algunos términos, cuando tú decís cristianismo, ¿estamos hablando de catolicismo o de qué estamos hablando? Claro, no. Estamos hablando de un espectro más amplio dentro del cristianismo, en donde está el catolicismo, está el protestantismo, y dentro del protestantismo, que es un fenómeno muy complejo por las diferentes trayectorias que hay, se complejiza, porque tenemos el protestantismo histórico, por decirlo así, que proviene de la Reforma luterana, y ahí tenemos, bueno, los valdenses, los luteranos, pero luego ese protestantismo se extendió por todo el mundo, llegó a los Estados Unidos, y allí están los metodistas. A principios del siglo XX empiezan las corrientes evangelicales, los pentecostales, hoy en la actualidad el neopentecostalismo, me cuesta la palabra. Entonces, es un fenómeno complejo, y por eso da cuenta hacer ese mapa, porque si bien sigue siendo un continente cristiano, pero ya no es la predominancia del catolicismo, claro, como había sido tradicionalmente. Si hablamos, por ejemplo, de gente, de personas que están, no sé si se les dice fieles se le dice en el catolicismo. O que dicen ser. Exacto, de adherentes, por lo menos, o creyentes. Sí. Seguimos siendo en América Latina y el Caribe un continente donde está creciendo, sigue creciendo, porque en Europa parece que decrece. Bueno, ¿no? De acuerdo a lo que... ¿Qué cifras hay? No sé si de acuerdo sí, en este libro, por ejemplo, se hace esa comparación. En 1970, el 94% de la población de América Latina se declaraba cristiana. Ya no importa si son de culto diario o no, es lo que responden. Y en el 2020 esto es el 92%. O sea, ¿de toda América Latina? Sí, se sigue declarando cristiano. O sea, si bien hubo un descenso, pero sigue siendo un continente.
Pero lo que ha variado es esto que yo te decía recién, es la composición. La diversidad de corrientes. La diversidad de corrientes. Y el Uruguay... Sí, yo te iba a preguntar, Uruguay, claro, me parece que y el Uruguay no es la norma. Sigue siendo, y compartimos el podio con Guyana y Surinam, los tres países que menos cristianos declara tener. En el Uruguay el porcentaje es de un 62%, aquí englobamos a todos, ¿verdad? Después está desglosado por católicos, protestantes, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso no nos sorprende porque, bueno, como todos sabemos, el Uruguay tiene como rasgo identitario a la laicidad y eso, bueno, siempre ha influido. De todas maneras, y eso es lo que yo también doy cuenta en este Tú escribiste texto. el capítulo de Uruguay. Yo escribí el capítulo de Uruguay. Néstor da Costa y Ana María Videgain, que si bien está radicada en Estados Unidos, es uruguaya. Bueno, ella es la coordinadora general, pero con Néstor escribieron un capítulo sobre libertad religiosa y Nicolás Iglesias escribió sobre los pentecostales. Por lo tanto, también dice mucho del estado de la cuestión de los estudios de la religión en el Uruguay, el hecho de que 4 uruguayos en este país laico, gratuito y obligatorio estemos participando de esta colección. Bien, Carolina, cuando miraba lo que, bueno, algunas de las notas que me compartiste del caso de Uruguay, no es algo que no sepamos, pero es interesante ver, bueno, esa separación temprana de la Iglesia, temprana, estamos hablando del siglo XX, ¿no? Sí. De la Iglesia y el Estado, pero cómo llegó a nuestro país y también a América Latina, ahí no hubo grandes diferencias, en la Iglesia católica, digamos, unida al poder, ¿no? En este caso a los soberanos. Y después, en la Revolución, unida al otro poder, ¿no? Ese relato que hacían la diferencia de Argentina, de los curas a caballo, de los curas que eran médicos, y acá tenemos grandes curas que, digo, Damaso Antonio Larrañaga, Benito Lama, es decir, ¿cómo fue ese proceso en Uruguay de sacerdotes, de parcos y metidos en la revolución libertaria? Sí, bueno, los curas patriotas, como se le decía, que acompañaron en forma permanente no solo el periodo artiguista, sino, como tú decías, también, sobre todo, bueno, la participación de los curas en la redacción de la Constitución de 1830. Pero, sin embargo, esto es una característica bien interesante porque uno podría esperar que si hay curas participando en la redacción de la Constitución, que hubieran peleado más fuertemente por establecer un Estado confesional, que de hecho se establece. Pero las posturas de estos curas no son radicales, eran curas en definitiva muy imbuidos del pensamiento francés, del republicanismo, por decirlo de alguna manera. En 1830, por supuesto que el Estado se define laico, confesional, se define confesional, pero en las discusiones que hay en la Asamblea, nadie se rasga las vestiduras ni por un proyecto laico puro ni por un proyecto religioso puro. Claro. Después, en las discusiones por la separación de la Iglesia y el Estado en 1919, ya las cosas va a ser muy diferente porque va a haber posiciones muy concretas de que no quieren esa separación y otras que por supuesto. Te voy a llevar rápido porque no quiero hablar además de otras corrientes que tú planteas también en tu trabajo, pero ¿qué pasa en la dictadura? También el papel de la Iglesia tuvo distintos... hubo gente que fue perseguida dentro de la Iglesia, y ahí hubo otros que no. Claro, el rol de estamos hablando siempre de la Iglesia católica, en este caso, ¿verdad? Católica. El rol de la Iglesia católica en la dictadura no fue unidireccional, digamos, sino que no fue homogéneo porque hubo posturas, por ejemplo, como en el caso de los sacerdotes como Pérez Aguirre, por ejemplo, y un montón de católicos que venían de la pastoral juvenil, que venían de un montón, que hicieron resistencia, incluso desde la jerarquía también se presentó dividida, y hubo otras vertientes dentro del catolicismo que sí, que
que apoyaron. Es compleja la interna también de la Iglesia. Y en el protestantismo lo mismo. Hubo militancia protestante muy importante de resistencia a la dictadura. Eso lo trabajan muy bien Nicolás Iglesias y Dayana Barrales en otro texto. En otra investigación, pero no hay una asociación tan clara como en la Argentina, por ejemplo. Acá la Iglesia tuvo otras, que es un tema súper interesante, ¿no? Y en el que estamos también trabajando en eso. Bien, Carolina, no quería dejar de pasar a otras corrientes que me llamó la atención, ¿no? ¿Qué presencia tienen, por ejemplo, ortodoxos helénicos, rusos? Básicamente están algunos más en Montevideo, los rusos en San Javier. Sí, los rusos, claro. ¿Descubriste algo? ¿Hubo algo que te llamara la atención en esta investigación? En realidad, incorporar a los cristianos ortodoxos rusos, griegos y armenios es de orden, porque son cristianos que, hay muchos fieles de estas iglesias, son religiones vivas hoy en el Uruguay, y además son religiones que responden a los movimientos migratorios de principios de siglo. Entonces, la gran visibilidad lo tienen los protestantes, lo cual está muy bien, pero también hay historias fenomenales, porque ellos vienen y la religión es muy importante y llegan al Uruguay, al país de promisión, donde tienen toda la libertad para desarrollar sus creencias. Bueno, como tú decías, los rusos se instalan en San Javier, aquí, la comunidad helénica tiene una fuerte presencia, los armenios ni qué hablar. Entonces, si hablamos del cristianismo en el Uruguay, por supuesto que hay que incorporar también a estas otras tradiciones que también están presentes, ¿verdad? Claro, ya tenemos que ir cerrando, ¿no? Pero ¿qué aporta estas creencias a las distintas corrientes en cuanto a la identidad que tienen, ¿no? Porque a veces parece que uno disocia o tenemos la religión como para el ámbito privado. ¿Esto es así en todas las corrientes? ¿En el caso de Uruguay, por ejemplo? En el caso de Uruguay es bien interesante porque justamente el artículo pretende dar cuenta de cómo hoy en día la relación de los uruguayos con el campo religioso y la relación de los uruguayos con el campo religioso más el espacio público está cambiando. Ajá. Entonces, está cambiando de una forma muy importante por estas nuevas incorporaciones que son muy fuertes, como por ejemplo los neopentecostales, ¿verdad? Basta caminar por la ciudad de Montevideo y uno encuentra lugares de religiosidad en el espacio público que tal vez antes era absolutamente impensable, ¿verdad? Ahí en Manjala tenemos en uno de los espacios de recreación de los montevideanos más importantes, por ejemplo. La Cruz del Papa está en el medio de intersecciones de las avenidas más importantes. La Iglesia de la Asamblea de Dios está nada más y nada menos que en 18 de julio y es un templo de dimensiones impresionantes. Entonces, eso por lo menos nos permite interpelar aquello de que la religión es cosa de lo privado, de mujeres, de niños, de curas, de pastores. O sea, está cambiando muchísimo el vínculo de los uruguayos con el fenómeno religioso. ¿El libro está solo en inglés? El libro está solo en inglés, sí, y se va a poder adquirir por medio de las plataformas por internet. Todavía yo no sé si está a la venta, pero bueno. Bien, Carolina Gracie, muchísimas gracias por estos minutos y por ilustrarnos un poco cómo venimos en este tema. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Pilar. Por favor, nosotros hacemos una brevísima pausa y seguimos con más Ciudad Viva. No se vayan. Yo pienso